Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, agradeciendo al Señor infinitamente el privilegio que nos concede en este hermoso día nuevamente estar para predicar el mensaje de la palabra del Señor. Deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le haya bendecido durante este hermoso día y que su gracia esté resplandeciendo sobre usted y sobre toda su familia. Gracias al Señor por este privilegio que nos concede hoy estar juntamente para estudiar la palabra del Señor. Qué maravillosa oportunidad que Dios nos brinda en este hermoso día, poder contemplar la hermosura de su palabra y poder aprender acerca del desarrollo y el crecimiento espiritual que nos da su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde vamos a hacer una oración especial al Señor. Vamos a pedir que Él nos dirija, que Él tome control durante este tiempo y que la palabra sea de bendición y pueda edificar su vida en una forma gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, doy gracias por este privilegio grande y maravilloso que usted me concede en este hermoso día, de poder hablar de su palabra, de poder compartir el mensaje glorioso de la palabra del Señor. Gracias, Señor, en esta hermosa hora, por cada uno de mis hermanos y amigos que nos están sintonizando y que día tras día están con nosotros para compartir juntamente el mensaje que usted tiene preparado en esta hermosa tarde. Señor, yo te pido que nos edifiques en la santísima fe y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y nos lleve, Señor, al campo de la maduración espiritual. Se lo pido en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde, quiero que me acompañe y hoy estudiaremos la epístola del apóstol Santiago. Allí va a estar nuestro punto de atención durante estos días del mensaje y estudio de la palabra del Señor. Ahora iniciaremos un comentario maravilloso, exegético de esta epístola y vamos a estudiar, amigo oyente, la estructura de la epístola de Santiago. Empecemos, amigo oyente, identificando que el tema de la epístola de Santiago es características del hombre maduro. Este es el tema central de esta epístola. Ahora que hemos identificado el tema de esta epístola, amigo oyente, aquí está una palabra muy importante, y es la palabra maduro. Maduro, esta palabra en el griego es teleois, y esta palabra significa maduro. ¿Y qué significa esta palabra maduro? Significa perfecto. Entonces, amigo oyente, esta palabra es alcanzar madurez completa y perfecta. Es lo que se refiere cuando estudiamos este tema glorioso de esta maravillosa epístola. El primer pensamiento que encontramos en esta epístola, amigo oyente, es el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. Amigo oyente, el sufrimiento ayuda al hombre a madurar. El punto número 2 de este enfoque de esta epístola es el estudio de las Escrituras ayudan al hombre a madurar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, el tercer enfoque que Santiago hace en su epístola es la sinceridad ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora, la parte número 4, el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, amigo oyente, el quinto enfoque que encontramos en esta epístola es el hablar rectamente ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos aquí cosas muy maravillosas. El enfoque número 6. La sumisión a Dios ayuda al hombre a madurar. Ahora, amigo oyente, el enfoque número 7 de esta epístola es: el sacrificio personal ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, el octavo enfoque de esta epístola es: la paciencia ayuda al hombre a madurar. Ahora, el enfoque número 9 de esta epístola, amigo oyente, es: la oración ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Y el enfoque número 10 que encontramos en esta hermosa epístola es: el ganar almas ayuda al hombre a madurar. Bendito sea el nombre del Señor. Como usted puede ver, amigo oyente, tenemos una riqueza de estudio bíblico en esta hermosa epístola, donde disfrutaremos y entenderemos y comprenderemos a la vez el proceso que lleva a un cristiano a la maduración espiritual. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, estimado hermano y amigo, después de haberle presentado la estructura de esta maravillosa epístola escrita por Santiago, vamos a estudiar hoy las referencias generales a esta epístola, para que luego entremos al desarrollo y a la explicación de cada uno de estos 10 enfoques, que en cada uno de ellos aprenderemos cómo son los pasos que llevan a un cristiano a la maduración espiritual. Ahora, amigo oyente, estudiemos el personaje que escribe esta hermosa epístola. Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Según el escrito de San Marcos capítulo 6, versículo 3, y San Mateo capítulo 13, versículo 5. También Santiago era hermano de Judas, el autor de la epístola que lleva su nombre. Retomando lo que San Marcos dice en su Evangelio en el capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. San Mateo capítulo 13, verso 5. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, amigo oyente, Santiago era un incrédulo antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque tampoco él creía en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 7, versículo 3 al 10, amigo oyente, encontramos la narración y la explicación de la actitud de Santiago antes de la resurrección del Señor. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo número 5.
porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El verso 9 y 10 dice el relato del Evangelio según San Juan: y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Aquí analizamos, amigo oyente, que en ese tiempo, antes de la resurrección del Señor, ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, cuando Cristo resucitó, se le apareció también a Santiago. Retomemos esta explicación que nos da el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 7. Más tarde, le encontramos entre los que esperaban Pentecostés en el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 14. Pero veamos lo que dijo el apóstol San Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ve usted, amigo oyente, que en la resurrección dice la Biblia que el Señor Jesucristo se le apareció también a Jacobo, según la revelación que emana del apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 7. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14, también encontramos, amigo oyente, una mención acerca de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí la Biblia nos dice, amigo oyente, ya después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos que también los hermanos del Señor se convirtieron al Evangelio. Ahora, amigo oyente, siguiendo las referencias del escritor de esta epístola, que tiene el nombre de su escritor, fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 12, verso 17, la Biblia nos confirma que Santiago fue el primer pastor de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vemos, estimado hermano y amigo, aquí lo reconocían como una autoridad. Jacobo era una autoridad importante en la iglesia primitiva, pues era el primer pastor de la iglesia. En Hechos capítulo 15, verso 13, encontramos, amigo oyente, siguiendo las referencias generales acerca del escritor de esta epístola. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Aquí vemos, amigo oyente, el liderazgo que Santiago tenía en la iglesia primitiva. En Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 9 y 10 y 12, amigo oyente, el apóstol San Pablo también hace unas referencias muy especiales a Santiago. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr y haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego,
fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas capítulo 2. Seguimos, estimado hermano y amigo, versículo 6 y versículo 7. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El punto central que quiero dejarle bien claro, estimado hermano y amigo, es la paternidad que tiene Jacobo sobre su epístola y la autoridad que tenía en la iglesia primitiva. Pues el apóstol San Pablo aquí dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, ahora encontramos su epístola es quizás la más temprana del Nuevo Testamento. Uno de los aspectos maravillosos que encontramos que este escrito, estimado hermano y amigo, es uno de los escritos primeros de las epístolas del Nuevo Testamento, fechada alrededor del año 45 después de nuestro Señor Jesucristo. Se menciona la sinagoga como lugar de reunión en Santiago capítulo 2, verso 2. Parece que fue escrita cuando la iglesia se movía todavía en el círculo del judaísmo. Veamos lo que dice, amigo oyente, en Santiago capítulo 2, verso 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Aquí encontramos, amigo oyente, que en esta maravillosa ocasión, la epístola se escribió durante ese tiempo que se movía todavía el círculo del judaísmo. En el libro de más sabor judío en el Nuevo Testamento. Si usted, estimado hermano y amigo, disfruta esta literatura, usted va a entender a medida estudia esta epístola que este libro es el de más sabor judío en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? Es una nota muy importante y es una pregunta, amigo oyente, muy interesante. Si se eliminaran todos los pasajes que se refieren a Cristo, la epístola podría estar incluida en el canón del Antiguo Testamento, más que en el Nuevo Testamento. En este sentido, amigo oyente, la epístola podría ser descrita como una interpretación de la ley del Antiguo Testamento y del Sermón del Monte a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podría ser considerada también, amigo oyente, como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Ahora, se le reconocía como, primeramente, alabado sea el nombre del Señor,
según las normas de la ley. Sus compatriotas le llamaban el justo. Se dice que Santiago pasaba tanto tiempo de rodillas que se le hicieron duras y callosas como las de un camello. Se cree que Santiago también era casado, según el relato de 1 de Corintios capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí el apóstol San Pablo, amigo oyente, está explicando en una forma clara que también Santiago era casado. Lo mismo que Judas, Santiago no sacó a relucir nunca su relación familiar con el Señor Jesucristo. Se refiere a sí mismo simplemente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la expresión, amigo oyente, de Santiago. Ahora, entrando a este paso, en el primer versículo, él nos dice, Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, amigo oyente, una de las cosas hermosas de esta epístola es que el griego de esta carta es de la más alta calidad. Esto quiere decir que Santiago, al igual que San Lucas, al igual que San Pablo, tenía un dominio perfecto de la gramática clásica griega de ese tiempo. Ahora, amigo oyente, contiene solamente 4 citas directas del Antiguo Testamento. Estas son partes muy importantes que necesitamos, amigo oyente, tenerlas bien claras. Tiene solamente 4 citas directas del Antiguo Testamento, pero hallamos al menos 53 referencias al Antiguo Testamento en la epístola escrita por Santiago. Ahora, amigo oyente, Santiago, al igual que a Jesús, le gustaba usar los personajes del Antiguo Testamento y el reino de la naturaleza como ilustración. Veamos los personajes del Antiguo Testamento que aparecen, amigo oyente, en la epístola de Santiago. Y encontramos que el primero que se encuentra es Abraham, en el capítulo 2, verso 21. Y dice así, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amigo oyente, aquí encontramos que al igual que nuestro Señor Jesucristo, Él hace mención acerca de los personajes importantes del Antiguo Testamento. Santiago también hace mención de Isaac, capítulo 2, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Aquí vemos que también hace mención de otro personaje del Antiguo Testamento como fue Isaac. Otro personaje que él menciona es Rahab, capítulo 2, verso 25. Y asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Otro personaje que Santiago cita en su epístola, amigo oyente, es Job, en el capítulo 5, verso 11. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Otro personaje que él menciona del Antiguo Testamento, amigo oyente, es Elías. En el capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces observamos, amigo oyente, que igual al Señor Jesucristo, Él hizo mención de muchos personajes del Antiguo Testamento en esta hermosa epístola. Ahora observemos el reino de la naturaleza que también Santiago retoma, amigo oyente, para explicar en una forma bien clara en la preparación de esta característica que quería desarrollar en la vida del cristiano, como es la madurez espiritual. Y encontramos de la naturaleza, Santiago toma el viento que forman las olas del mar. Santiago capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Otro aspecto de la naturaleza que Santiago toma: la hierba que pasa y la flor que se marchita. Santiago capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Veamos lo que él dice. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura y apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Otro aspecto que Santiago retoma de la naturaleza, amigo oyente, es el juego. En Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. También el apóstol Santiago nos hace referencia de las fuentes de agua. Como usted puede notar, amigo oyente, además de que toma los personajes del Antiguo Testamento, toma parte del reino de la naturaleza, y ahora él nos habla acerca de las fuentes de agua. En Santiago capítulo 3, verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ahora, amigo oyente, también él nos hace referencia de otro elemento de la naturaleza, y es los higos y las aceitunas. En Santiago capítulo 3, verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Ahora otro aspecto que Santiago observa del reino de la naturaleza es sembrar y recoger. En Santiago capítulo 3, verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, amigo oyente, otro aspecto de la naturaleza, como usted puede observar en esta epístola, está rica de abundancia de la hermosura de la literatura griega de ese tiempo. Santiago nos habla de la lluvia temprana y tardía. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora otro aspecto que Santiago observa es la sequía. En Santiago capítulo 5, verso 17. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, algunos se han imaginado que había contradicción entre Santiago y el apóstol San Pablo. Y vamos a observar algunos puntos de vista, amigo oyente, sobre esto, para entrar en una explicación bien clara y usted pueda entender cuáles son los puntos de vista de Santiago y los puntos de vista del apóstol San Pablo. No quiere decir que los escritores sagrados entran en contradicción en su parte teológica de creer a las sagradas escrituras. Ahora, amigo oyente, ejemplo, Martín Lutero creyó y se refirió a este libro. Notemos los paralelismos siguientes. Es una nota muy inteligente. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Veamos, amigo oyente, este punto de vista de Santiago. Y en verdad este escrito está en su capítulo 2, verso 24 de esta epístola. Tenemos frente a nuestra vista un panorama hermoso y vamos a estudiar, amigo oyente, cuál es el punto de vista del apóstol Santiago cuando hace referencia a esto. ¿A qué es en sí lo que Santiago se está refiriendo? Ahora retomaré lo que dijo el apóstol San Pablo. En Efesios capítulo 2, verso 8 y verso número 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, amigo oyente, veamos la observación un poco detenida y profunda de cada una de las exposiciones de estos dos escritores de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, encontramos que el apóstol Pablo habla de la justificación delante de Dios. ¿De qué manera el hombre es justificado delante de Dios? Este es el punto de vista del apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. Ahora, el punto de vista de Santiago. Santiago, amigo oyente, describe la justificación ante el hombre. Ahora, somos justificados mediante la fe, dice el apóstol Pablo. Somos justificados para buenas obras, dice Santiago. Amigo oyente, este es el punto importante. No es que ellos estén en contradicción en la explicación de estos puntos maravillosos, sino que San Pablo habla de la justificación delante de Dios. Santiago describe la justificación ante el hombre. San Pablo dice, somos justificados mediante la fe. Es lo que dice el apóstol San Pablo. Ahora, Santiago, en su punto de vista, nos presenta que somos justificados para buenas obras. Este es el punto de vista. Y si usted ve, amigo oyente, en estos dos puntos de vista, los dos escritores no están en contradicción alguna. Ahora, amigo oyente, el apóstol Pablo está interesado. Esto es lo importante que usted necesita entender, amigo oyente.
El apóstol Pablo está interesado en la raíz de la justificación. ¿Nota usted el punto de vista teológico de San Pablo tocante a este aspecto, amigo oyente? El apóstol Pablo está interesado en la raíz de la justificación. Santiago está preocupado por el fruto de la santificación. Estos son los puntos de vista de estos dos grandes hombres de Dios. Ahora, amigo oyente, además, en ocasiones, el apóstol San Pablo enfatiza las obras. Veamos qué es lo que él nos dice en 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. Vean aquí los puntos de vista, estimado hermano y amigo. En Tito 3:8 también dice el apóstol San Pablo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En Efesios capítulo 2, verso 10, haciendo mención de lo que San Pablo afirma acerca de la práctica de las obras, amigo oyente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, amigo oyente, fíjense ustedes estos puntos de vista de San Pablo. Ahora veamos el punto de vista de Santiago. Y si usted sigue una forma de atención bien minuciosa, usted va a entender que ambos escritores comparten, estimado hermano y amigo, las mismas enseñanzas y que nunca están en contradicción. Santiago enfatiza la fe. Santiago 2:5. Veamos lo que dice Santiago. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Vea usted, estimado hermano y amigo, el punto de vista que enfatiza Santiago en este versículo y en sus puntos de vista de esta teología es en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, Santiago se encontró con Pablo durante la primera visita de Pablo a Jerusalén, después de su conversión en el camino a Damasco. Gálatas capítulo 1, verso 18 y verso 19. Y ahí encontramos lo que San Pablo nos refiere. Versículo 18 del capítulo 1 de Gálatas. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Como ve, amigo oyente, ellos tenían una comunión íntima también. Compartían el mismo centro, la misma estructura de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, también conversó con él durante la última visita del apóstol a Jerusalén. Encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 18 al versículo 25. Voy a tomar este relato interesante, amigo oyente, para que usted entienda que también ellos tenían una comunión. El versículo número 18.
y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Bendito sea el nombre del Señor. Como usted ve, amigo oyente, el apóstol San Pablo tenía un acercamiento con Jacobo que es lo mismo que Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Como ve, mi querido hermano y amigo, el acercamiento de estos apóstoles nos denotan y nos expresan y a la vez nos clarifican acerca de sus puntos de vista que no entran en contradicción. Ahora, amigo oyente, veamos la palabra perfecto. Y aquí tenemos una palabra muy importante para que usted tenga el concepto bien claro de la traducción de esta palabra. ¿Cómo era el uso de este término? En otras palabras, la etimología de esta palabra. ¿Cuál era el verdadero sentido, el significado en el tiempo que se usó este término? La palabra perfecto. Aparece, amigo oyente, un cierto número de veces en el libro. Lo va a encontrar usted en el libro de Santiago, aparece bastantes veces. Procede del término griego teleois, y esto, amigo oyente, esta palabra significa maduro. Es lo que está el uso de esta palabra en los tiempos que se escribió esta epístola. Era el significado que tenía de la transliteración del griego al castellano, la palabra teleois, y esta palabra significa maduro. Ahora, amigo oyente, usaré esta palabra al desarrollar el bosquejo de la epístola de Santiago. Este es el término que voy a emplear para que usted pueda entender cuando el apóstol se está refiriendo a la palabra maduro. Ahora, amigo oyente, encontramos el primer enfoque de esta hermosa epístola. Después de este comentario general acerca de quién es Santiago y sus puntos de vista con relación a su fe en el Señor Jesucristo y su conversión al Evangelio de la gracia del Señor y de la institución de Él como primer pastor de la iglesia primitiva. Ahora encontramos, amigo oyente, el sufrimiento ayuda a madurar al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, hermano y amigo, vamos a retomar el escrito que el apóstol Santiago nos está hablando. Y retomaremos una serie de versículos para que usted comprenda la forma como el sufrimiento ayuda a madurar a las personas. ¿Cuál es, amigo oyente, el secreto que tiene el sufrimiento para ayudar a madurar al hombre de Dios y a la mujer de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tomar este contexto maravilloso del escrito sagrado, donde encontraremos, amigo oyente, por qué el sufrimiento ayuda al hombre de Dios en el proceso de maduración. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, bendito sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol
va a empezar, amigo oyente, a explicarnos por qué el sufrimiento desarrolla la vida cristiana y le ayuda para alcanzar su maduración. Y dice así, verso número 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, la pregunta que nos hacemos, amigo oyente, es la siguiente: ¿cómo la persona va a tener sumo gozo cuando se encuentre en diferentes pruebas? ¿De dónde va a salir ese gozo? ¿O cómo es posible tener gozo cuando estamos pasando momentos de aflicción? Amigo oyente, es necesario conocer la Biblia. Si usted conoce la palabra del Señor, usted va a entender que cuando usted esté pasando por diferentes y diversas pruebas, usted va a entender que eso es el proceso que lo llevará a la madurez espiritual. El apóstol dice, tened por sumo gozo. No es un poquito de gozo. El apóstol está diciendo, sumo gozo. Quiere decir, amigo oyente, un gozo muy alto. Podemos decir un superlativo de gozo muy alto. Cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Porque este sufrimiento de las pruebas, amigo oyente, nos llevarán a la madurez espiritual. Ahora el versículo número 3, mire lo que dice. Sabiendo, aquí es lo que le explicaba anteriormente. Usted tiene que saber que la prueba en la vida suya es necesario que suceda. Es necesario que usted pase por la prueba. Usted nunca tiene que orar al Señor para que el Señor no pruebe a su vida. Amigo oyente, cuando Dios nos prueba es porque somos de Él y Él tiene que probar a sus hijos, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe tiene que ser probada. Ahora, cuando, amigo oyente, observe esto que dice el apóstol. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe suya, tiene que ser probada. Yo tengo que tener este conocimiento. Yo tengo que saber que mi fe va a ser probada. Ahora bien, después de que mi fe sea probada, ¿qué es lo que va a producir la fe cuando ya es probada? Ahora nota, amigo oyente, que es necesario que la fe sea probada, porque si su fe no es probada, no va a producir paciencia. La fe que es probada es la que va a producir paciencia. Y esta paciencia, amigo oyente, como usted ve, lo lleva ¿hacia dónde? A la madurez espiritual. El versículo número 4 dice, mas tenga la paciencia, su obra completa. ¿Ve usted cómo está describiendo, amigo oyente, esta madurez y este proceso? Para que yo entienda que la fe produce paciencia y que la paciencia de esta obra sea completa, yo tengo que entender que este es un procedimiento, este es un proceso que me lleva a mí a la madurez. Y dice aquí, para que seáis perfectos,
¿Recuerda usted lo que significa? Le dije la palabra perfecto, que la vamos a encontrar muchas veces en esta epístola, amigo oyente. Para que seáis perfectos, esta palabra quiere decir para que seáis maduros. Si no pasamos, amigo oyente, por las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir un fruto que es la paciencia, y después que produce este fruto de paciencia, mire lo que dice el apóstol, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa esto, amigo oyente? De que la paciencia tenga una obra completa, tiene que llegar a lo perfecto. ¿Pero qué significa esto de perfecto? Esto significa, amigo oyente, maduro. Mas tenga la paciencia su obra completa, una madurez completa. Y dice aquí, para que seáis perfectos, para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amigo oyente, tenemos que llegar a esa madurez espiritual. Ahora usted entiende por qué el sufrimiento nos lleva a esa madurez espiritual y por qué necesitamos pasar por las diversas pruebas para que pasemos todo este proceso, amigo oyente. Porque llegar a la madurez espiritual no se llega inmediatamente. Este es un proceso que cada cristiano tiene que pasar. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso número 5, el apóstol nos dice, amigo oyente, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, sigue explicándola sin dejar el contexto que hemos empezado, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve cómo lo va encaminando a la madurez espiritual? Cuando usted conoce que tiene falta de sabiduría, amigo oyente, usted va a notar que tiene falta de sabiduría en este proceso de maduración. Le va a hacer que le hace falta conocimiento. ¿Cómo es que usted entiende que le hace falta conocimiento? Es por la madurez. La madurez. Y aquí encontramos algo importante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Ahora, amigo oyente, viene el versículo número 6. Pero pida con fe. Anteriormente, en el versículo hemos leído, amigo oyente, lo que dijo en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ya el apóstol nos ha explicado que la fe tiene que ser puesta a prueba. Y en el versículo 6, una vez que la fe suya ha sido puesta a prueba, entonces él le dice, pero pida con fe. ¿Con qué fe? Con la fe que fue puesta a prueba, y una vez que esa fe fue puesta a prueba, esa fe produjo paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Amigo oyente, aquí encontramos algo maravilloso. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Espero que me acompañe en la próxima audición, donde nuevamente estaremos aprendiendo cosas maravillosas, cómo madurar en la vida espiritual. Que la gracia del Señor sea con usted y que el Señor le bendiga abundantemente. Amén.